El ingeniero agrónomo Ricardo Consigli, docente de la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Córdoba, se refiere al bienestar animal en los tambos. Bueno, la especie vacuna, tanto de carne como de leche, es una sola, el vacuno, simplemente que se ha especializado, o el ser humano lo ha ido especializando durante siglos, para producción de leche, para producción de carne o mixto en general. Entonces, lo que es en el tambo, el manejo del animal es prácticamente el mismo que el que tenemos que tener con el vacuno de carne. Es decir, tenemos que recordar que no ven bien, que les cuesta enfocar, que se mueven lentamente, que por eso hay que manejarlos lentamente, que son animales que compiten por la comida, viven en grupos, como pasa con los seres humanos, hay animales dominantes, hay animales dominados, entonces tienen que tener libre acceso al agua, libre acceso a la comida, con la diferencia de que en las razas lecheras, lo que pasa con la raza Holando, por ejemplo, sufre mucho de estrés calórico, si la comparamos con las razas carniceras. Las razas carniceras también hay mucha diferencia, porque no es lo mismo una británica que una raza cebuina. Pero las razas lecheras, a partir de los 25 grados de temperatura ambiente, ya empiezan a sufrir estrés calórico, que prácticamente podemos decir que es el único tipo de estrés que conoció el productor también durante toda su vida. Y que sin embargo, ¿por qué se daba cuenta del estrés calórico? Porque a los 2 o 3 días ya le bajaba la producción de leche a la vaca. Entonces lo notaba enseguida. Y eso repercutía en el bolsillo y por supuesto en lo que cobraba a fin de mes. Pero la vaca sufre muchísimos otros tipos de estrés, la vaca de tambo. El estrés, la falta de acceso a la comida, la falta de acceso al agua, tener que competir por llegar al bebedero. Recordemos que en verano, por ejemplo, una vaca puede ir hasta 10 veces por día a tomar agua. Entonces no da lo mismo que haya un bebedero generoso en cuanto a frente al acceso del bebedero para cada animal en el tambo, de que tenga que competir por acceder al agua. Y con esto del cambio climático hay una cosa que hay que recalcar. Los vacunos pueden llegar a incrementar hasta el 60% el consumo de agua en verano, que eso es importantísimo, hay que tenerlo previsto. Y la temperatura del agua, no podemos tener bebederos enormes con el agua tibia. Al ser humano tampoco le gusta tomar el agua tibia, al vacuno menos. Entonces el vacuno necesita el agua fresca. Fresca significa 15 grados. Y para eso muchas veces, en vez de tener grandes depósitos de agua o grandes bebederos de agua, significa bebederos con un buen reabastecimiento de agua, con una cañería de un diámetro adecuado para que se reabastezca continuamente. Por otro lado, también hablábamos de que muchos problemas surgen desde la guachera, ¿no? Exactamente. Lo que pasa, lo mismo que sucede, por ejemplo, con la especie humana, por eso yo siempre voy comparando con el ser humano. Lo mismo que sentimos nosotros lo siente el vacuno. Los días de calor, ningún ser humano se le ocurre estar con 45 grados al rayo del sol. ¿Qué buscamos? La sombra. Y es normal que lo busquemos la sombra, si es que no buscamos ya estar en una casa con aire acondicionado. Bueno, no podemos tener los terneros al rayo del sol, en ninguna guachera. El cambio climático ya vino, ya está presente en todo el mundo y va a seguir por muchas décadas hasta que esto cambie. Mientras, el ternero, por ejemplo, lo mismo que le sucede al niño o al anciano. Es decir, ya pierden no tienen capacidad para regular la temperatura interior. Entonces, el ternero recién nacido, cuando ya nace y se lo destina a la guachera, tiene que tener acceso a la comida, acceso al agua, y tiene que tener sí o sí sombra. Es decir, porque si no, no pueden lograr esa termorregulación, regular bien la temperatura corporal, es decir, defenderse del frío o defenderse del calor. Así que hoy en día no es excusa no ponerle sombra en los tambos, tanto a los terneros de la guachera como a la vaca también, a la vaca adulta. Entonces siempre hay material en los campos, lona, plásticos de silobolsa, chapas de zinc. Yo como productor lo he hecho toda la vida y uno sabe que siempre en los galpones hay material disponible en desuso, que lo podemos utilizar si no tenemos dinero para invertir, lo podemos utilizar para proveer sombra a los animales. Hoy en día en el vacuno es fundamental proveerle sombra, el vacuno de carne y el vacuno de leche. Y justamente el tema también el tema lechero, el bienestar animal
está en la sala de ordeño en general, es en las instalaciones, ¿no? Que es otro tema que muchas veces preocupa al productor, ¿no? Exactamente, las instalaciones tienen que estar no solamente bien diseñadas, sino que, por ejemplo, se cometen muchos errores en lo que es el corral de encierro. El corral de encierro tiene que tener sombra. Tenemos que recordar que la vaca, si es ordeñada a la mañana y a la tarde, y la lactancia dura 300 días, pasa 600 veces por año por la sala de ordeño. Entonces, permanecen una X cantidad de tiempo en el corral de encierro. Entonces ese corral tiene que tener también provisión de sombra. A su vez, el vacuno tiene mucho miedo de caerse, muchísimo miedo. La pezuña es como un zapato de suela antiguo, no como un zapato de goma. Es decir, se resbala muy fácilmente en el cemento. Entonces, si le ponemos piso de cemento, tiene que estar también bien construido. Tiene que estar rugoso, no puede ser un cemento liso. Y menos en las instalaciones del tambo, donde permanentemente hay que higienizar con agua, limpiar, lavar, porque el animal siente permanentemente que está en un suelo resbaladizo. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, que también tenemos miedo de resbalarnos cuando un día estamos caminando por una vereda o un pavimento y el suelo está mojado, el vacuno sufre muchísimo estrés psíquico, y ni hablar si se llega a caer con el tema de los golpes. Cuando está pisando salas de ordeño, precisamente el interior o el exterior, el corral de encierro, o la salida, cuando está pisando piso de cemento mal construido.